Para los que nos visitáis, llevamos tiempo enseñando, predicando el Evangelio de Lucas de forma consecutiva, versículo a versículo, texto a texto, y después de el que lleva el tiempo, la cuenta del tiempo es Juan. No sé cuántos años llevamos, pero estamos ya en el capítulo 8. Y en esta mañana, si Dios quiere, con su ayuda, estaremos en los versículos del 22 al 25, donde encontramos una pregunta que el Señor le hace a sus discípulos. Él les pregunta allí: ¿dónde está vuestra fe? Y esa es la pregunta también para nosotros en esta mañana, lógicamente, si leemos este pasaje de la Biblia. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde tienes tu fe? Dice así el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículos del 22 al 25, una escena creo que también muy conocida de la palabra del Señor, que uno de aquellos días entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y se hicieron a la mar. Pero mientras ellos navegaban, él se durmió. Y una violenta tempestad descendió sobre el lago, y comenzaron a anegarse y corrían peligro. Y llegándose a él, le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Y él, levantándose, reprendió al viento y a la ola embravecida, y cesaron y sobrevino la calma. Y él les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Pero ellos estaban atemorizados y asombrados, diciéndose uno a otro: ¿quién pues es este que aún a los vientos y al agua manda y le obedece? Que el Señor bendiga su palabra. Hace tiempo, en uno de esos cursos que nos dan en la empresa para fomentar lo que es el trabajo en equipo y la confianza entre compañeros, hicimos un ejercicio bastante simpático. Un ejercicio que consistía en que te vendaban los ojos y te tenías que dejar caer de espaldas, así para atrás, esperando que tu fiel compañero estuviese allí para agarrarte y no dejarte caer. El ejercicio fue un fracaso. Prácticamente ninguno, y yo el primero, yo me incluyo en ello, ninguno nos dejamos caer al vacío, y menos hacia atrás y con los ojos vendados. A mí mis compañeros, la verdad, me caen bastante bien, pero a la hora de la verdad, en una situación, digamos así, complicada, con cierto riesgo o peligro, como caerte de espaldas, la verdad, pues no me atreví a confiar mi integridad física en ninguno de ellos. Las dudas evidentemente son lógicas y seguro que todos las tendríais. Yo pensaba: ¿tendrán estos reflejos para cogerme antes de que yo caiga? ¿Tendrán fuerza para sujetar mi peso sin que nos caigamos los dos? Como digo, dudas evidentes. Ahora, de forma parecida, llevo tiempo también escuchando sobre un asunto que aparentemente parece humana y políticamente muy atractivo y suena bastante bien, suena incluso a bueno. No sé si había escuchado hablar de la Agenda 2030. Nuestro país incluso tiene hasta un ministerio dedicado a esto, a la Agenda 2030. Si consultáis en la página web de este ministerio, se llama así, Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, allí encontraréis que dicha agenda, así la definen, es un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. Todo eso va a hacer Pedro Sánchez. Os reís, ¿no? Yo también. Fijaros, ese plan está firmado por 193 países pertenecientes a las Naciones Unidas, la ONU. Es decir, prácticamente todos los países de este mundo, todos los gobiernos, países normales como los nuestros, y aquí estamos de varios países, están de acuerdo con esto y han firmado esto. Mirad, creo que cada vez que el hombre juega a ser Dios, irremediablemente fracasa. ¿Y por qué fracasa? ¿Por qué fracasan todas estas cosas?
Pues porque quieren arreglar los problemas del hombre, quieren arreglar los problemas de este planeta, sin arreglar y sin tratar primero el verdadero problema desde la creación. Quieren arreglar el mal sin reconocer el verdadero problema que causa el mal. Crean y trazan planes y políticas sin tener en cuenta la raíz de todo mal. Y aún así, una y otra vez, el hombre va a fracasar en sus planes y en sus políticas. Porque la humanidad no mira ni busca a Dios. Y por supuesto no quiere reconocer que su mayor problema es el pecado. Tanto el ser humano como incluso la misma tierra, lo sabemos y lo dice el Génesis, están afectados por el pecado desde el mismo momento de la caída en el Edén. Así que ningún plan trazado por el hombre fuera de Dios, que no esté Dios detrás de ese plan, que no tenga en cuenta la majestad eterna de Dios, ese plan está destinado, abocado al fracaso. La situación no es fácil. Ahora, sin embargo, nosotros tenemos una confianza. Lo hemos cantado, lo hemos dicho en esta mañana. Dios sí que tiene un plan perfecto. Dios tiene un plan. Un plan tanto para el hombre como incluso sabemos que también para la tierra. Apocalipsis habla de unos cielos nuevos y una tierra nueva. Un plan que ya, fijaros, desde esa misma caída en el Edén ya comenzó a desarrollarse por parte de Dios. El plan de Dios para su pueblo redimido y para la tierra es perfecto porque Él prometió y por tanto determinó enviar al Redentor que va a destruir al causante del pecado, a Satanás. Por eso cuando el enviado de Dios venza a Satanás y al pecado, nosotros seremos vencedores junto a Él y por tanto podemos confiar en su plan perfecto. Ya en Génesis 3, justo en la caída, los versículos 14 y 15, Dios ya determinó esa victoria de Cristo sobre el diablo, sobre Satanás. Y en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 8, podemos leer que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. Pero sigue diciendo el versículo, el Hijo de Dios se manifestó con este propósito. El Hijo de Dios vino con un propósito. Dios se hizo hombre en la persona de Cristo con un propósito, para destruir la obra del diablo. Así que ese Redentor, el Mesías, Jesucristo, vino como Dios había establecido para ofrecerse como sacrificio y para salvar a su pueblo de sus pecados. Para eso vino, a salvar a su pueblo de sus pecados. Recordad que el mismo ángel se lo dijo a José cuando le estaba diciendo que María iba a quedarse embarazada, Mateo 1:21. Dice, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. ¿Por qué se iba a llamar Jesús? Porque dice el versículo, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y Cristo vino. Cristo vino hace 2000 años. Y vino a ocupar nuestro lugar en la cruz, como hemos recordado con nuestros símbolos. Vino a pagar por nuestro pecado, como también hemos recordado. Pero sabemos que igualmente Él va a volver. Él va a volver otra vez y va a volver en victoria. Y volverá con su pueblo, con nosotros, para reinar en esta tierra y para instaurar un reino perfecto. Como he dicho antes, como está escrito en el Apocalipsis, un reino donde no habrá necesidad. Un reino donde habrá justicia perfecta. Un reino donde habrá paz. Y un mundo, una tierra que estará perfectamente renovada. Ese es el plan perfecto de Dios. Y por supuesto ese plan no tiene nada que ver con la Agenda 2030, que la mentira del hombre y del diablo nos quiere vender, meter a través de nuestros políticos. Dice Apocalipsis 11:15 que el séptimo ángel tocó la trompeta y se levantaron grandes voces en el cielo que decían, el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos
de los siglos. Esa es nuestra esperanza y ese es el plan, esa es la agenda de nuestro Dios. Ahora bien, hacer todo esto que dice el Señor que va a hacer, es decir, hacer que todo su pueblo redimido pase de muerte a vida, resucitar a todos sus escogidos y recuperar a la tierra su estado original antes del pecado, lógicamente requiere de un poder inmenso, requiere de un poder incalculable, incomprensible, inconcebible para la mente humana y para nuestro conocimiento. No hay hombre que pueda hacer esto. Ese poder para redimir a los pecadores arrepentidos y para restaurar la tierra a su origen perfecto solo lo tiene y solo le pertenece a Dios. Y ese es un poder que es evidente para todo el mundo por medio de su propia creación, de lo que ya ha creado, por mucho que el hombre quiera negarlo o quiera mirar hacia otro lado. Fijaros lo que dice el apóstol Pablo al respecto en Romanos capítulo 1, versículo 18 al 20. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad, no quieren reconocer la verdad de lo que ven. Y dice el versículo 19, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo, su atributo invisible, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad. No hay nada oculto para nadie. Dios se ha revelado en su naturaleza tal y como es. Dice Pablo, sigue diciendo, siendo entendidos por medio de lo creado. Fijaros, de manera que no tienen excusa. No vale cuando dicen, bueno, y aquellos que están que nunca... En la creación Dios se manifiesta. Y es evidente, dice la propia Biblia, para todo el mundo. Así que la pregunta para cada uno de nosotros, como también fue para aquellos discípulos en aquella barca que se hundía, es ¿dónde está tu fe? Más fácil la pregunta, ¿en quién tienes puesta tu fe? ¿Dónde tienes puesta tu fe? ¿En la capacidad limitada y afectada por el pecado de los hombres? ¿O en el poder incomparable de Dios? Si no habéis dado cuenta, seguimos en el capítulo 8 de Lucas. La introducción ha sido un poco larga. Y recordad una cosa, hasta que hemos llegado a este capítulo 8 de Lucas, el evangelista nos ha ido mostrando en todo su evangelio la verdadera identidad de Jesucristo. Desde el principio le ha dejado claro que Jesús es el Mesías, que Jesús es Dios hecho hombre en la persona del Hijo. Acordaros que veíamos su genealogía al principio y allí se nos mostraba que Jesús era el legítimo heredero al trono de David, descendiente de José, descendiente de María. Si había alguna duda, por las dos ramas llegaba a David. Lucas también nos narra el nacimiento milagroso de Jesús desde el vientre de una mujer virgen, como estaba escrito y establecido. Hemos visto cómo el día de su bautismo, el mismo Padre, Dios Padre, ratificó públicamente que Jesús era su Hijo amado. ¿Os acordáis? En el cual tengo complacencia. Durante la tentación en el desierto quedó clara la autoridad de Jesús sobre el demonio, sobre Satanás y sobre el pecado. Hemos visto su poder demostrado para sanar enfermedades, todo tipo de enfermedades, para resucitar a personas de la muerte, para expulsar demonios. Vimos también su poder sobre la naturaleza cuando le dijo a Pedro y a los otros pescadores dónde tenían que echar las redes para pescar, después de aquella noche en la que no habían pescado nada. ¿Y os acordáis? Las barcas se hundían de todo lo que habían pescado. Y ahora, en este texto que hemos leído una vez más, y de una forma incluso quizá más espectacular, con mayor evidencia de su poder, el Señor Jesús vuelve a mostrar a los discípulos su total autoridad y su poder divino sobre la naturaleza, sobre todo lo creado. No
nos maravillamos de cómo llovía ayer y cómo llueve hoy. Y decía Samuel, qué bien ha llovido. Vamos a ver una terrible tormenta en la que estaban a punto de morir. En esta nueva demostración de poder, en este pasaje, junto con todos los milagros anteriores que hemos mencionado, el Señor Jesús demuestra que solo Él tiene poder para ser ese Rey de Reyes eterno, ese Rey eterno que gobierna y manda sobre todo lo creado y que por tanto, si en alguien se puede confiar, si en alguien se puede tener fe plenamente, ese es Jesucristo y solo Él. En esta demostración de poder absoluto sobre todo lo creado, veremos que Jesús calmó una violenta tormenta o tempestad. Y vamos a ver esta conocida escena dividiéndola en 4 partes. Y vamos a permitirme un juego de palabras. Vamos a estar relacionando lo que es la calma con la tormenta. Calma y tormenta, y ello nos ayudará a entender, como digo, dónde debemos poner nuestra fe. Y veremos la calma antes de la tormenta, versículo 22 y principio del 23. Luego veremos la calma durante la tormenta, la segunda parte del 23 y el principio del 24. Veremos la calma después de la tormenta, final del 24 y principio del 25. Y haciendo otro juego de palabras, veremos al final como conclusión la tormenta después de la calma. Y lo explicaremos porque suena raro, final del 25. Así que vayamos a ver esa calma antes de la tormenta, versículos 22 y principio del 23, que uno de aquellos días entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y se hicieron a la mar. Pero mientras ellos navegaban, él se durmió. Bueno, Lucas no nos dice con exactitud el momento, el día en el que el Señor decide entrar en la barca para dirigirse al otro lado del mar de Galilea. Pero por el relato paralelo, para eso están los evangelios paralelos, nos apoyamos en ellos, en Marcos capítulo 4, allí podemos deducir que este viaje se produjo al caer la noche del día en el que el Señor estuvo predicando varias parábolas. Seguro, prácticamente seguro, que la del sembrador, que lo hizo desde la barca. Por el Evangelio de Marcos también sabemos que ese viaje lo realizaron varias barcas, no era solo uno, eran varias. Marcos 4, 35 y 36 dice, ese día, caída ya la tarde, les dijo, pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud, le llevaron con ellos en la barca como estaba, y había otras barcas con él. Quizá el Señor Jesús buscaba algo de descanso y de tranquilidad. Llevaba varios días predicando, enseñando entre la multitud, con mucha gente alrededor, y por eso decide cruzar el mar de Galilea hasta la región de los Gadarenos, como digo, buscando quizá algo de descanso. Hemos tenido la suerte últimamente de que algunos hermanos habéis estado en Israel y nos habéis contado cosas sobre ese mar de Galilea, o lago de Galilea. Y tiene varias características que lo hacen especial, ese lago o mar de Galilea. Como digo, casi siempre llamamos mar, en realidad es un lago de agua dulce, que tiene una extensión de unos 20 kilómetros de largo por 11 aproximadamente de ancho. Tiene como principal afluente el río Jordán, suena todo. Sorprendentemente, este lago de agua dulce se encuentra a unos 200 y pico metros bajo el nivel del mar. A mí esto sabéis que trabajo con el agua, soy perito de minas, me gusta excavar para abajo, 200 metros agua dulce por debajo del nivel del mar. Esto no es normal. Ese agua de ese mar de Galilea continúa luego su trayecto otra vez por el río Jordán, desemboca en el mar Muerto. Y el mar Muerto está a 400 y pico metros por debajo del nivel del mar. Qué cosa más, digamos, curiosa por lo menos.
Tanto el mar Muerto como el mar de Galilea son mares bajo el nivel del mar. Un mar por debajo del mar. Y fijaros esta especial peculiaridad del mar o lago de Galilea, que esté tan profundo, hace que este lago esté como encajado entre unas empinadas colinas o desfiladeros por todos sus lados. Lo más parecido que pueda venir a nuestra mente a esas películas que se ve el cañón del Colorado o las naves espaciales volando entre dos paredes ahí súper estrechos. Pues parece una cosa así. Y fijaros, esto produce, esa forma física que tiene este lago, produce un efecto como de un embudo en las corrientes de aire. Imaginaros también cuando apretamos una manguera de agua, así con las manos para que coja presión y salga más lejos. Lo estrechamos y al estrecharlo hay más presión. Pues eso es lo que se produce con el aire allí en ese lago. Cuando las corrientes de aire se estrecha su paso entre las colinas, cogen más velocidad por la presión. Pero es que además esto combinado con otro efecto climático, que es que el aire desciende de lo alto de las colinas rápidamente, el aire frío desciende rápidamente a la base del lago, que está más templada la temperatura. Eso hace que se produzcan unas tormentas muy violentas y muy repentinas. Violentas y repentinas, en cuestión de minutos o de segundos. Y estas tormentas en el mar de Galilea son conocidas, como digo, por su peligrosidad. Hay datos recientes, en 1992 se cogió un dato de que hubo olas de más de 3 metros de altura en una de esas tormentas repentinas. Imaginaros el pantano de Guadalest o de la Fernandina, que tanto nos gusta verlo. Ayer llovía, era un día muy malo, sin embargo el agua estaba tranquila. Imaginaros olas de más de 3 metros ahí. Así es el mar de Galilea. Y se producen al instante. Bien, el caso de todo esto es que cuando estaba acabando el día, Jesús y un buen grupo de sus discípulos, como hemos visto en varias barcas, se hacen a la mar y navegan hacia el otro lado del lago. Durante la travesía leemos que fruto del cansancio acumulado que el Señor llevaba varios días enseñando y predicando, el Señor Jesús aprovecha ese momento para descansar y para dormir en la barca. Algo lógico. Pero este detalle nos habla también de que Jesús, siendo totalmente Dios, a la vez era totalmente hombre. Jesús tenía sueño y duerme, al igual que comía cuando tenía hambre, igual que tuvo sed, igual que incluso en algún momento sintió fatiga. Juan 4, 6 y 7 dice allí que estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo, era como la hora sexta, y una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Tenía sed y se cansaba como una persona normal. Pero como ante todo, como sabemos, Jesús es Dios, es el Hijo del Altísimo, es lo que Lucas ha ido enseñando a lo largo de todo este Evangelio hasta llegar aquí. Y porque es Dios, porque tiene los atributos de Dios, Jesús sabía también que se avecinaba esa fuerte tormenta. Sin embargo, vemos que aprovecha el viaje para descansar de forma tranquila y de forma sosegada, tan tranquilo y tan sosegado que hasta se duerme en la barca. El Señor está mostrando aquí toda la calma antes de la tormenta. Está mostrando calma antes de la tormenta. ¿Y cómo podía estar Jesús tan tranquilo y tan calmado sabiendo la tormenta que venía? Yo estaría corriendo, bajando las persianas, niña, cerrada allí, tened cuidado con aquella puerta, echa el toldo que no sé qué. No. Él se duerme. Se duerme. Jesús estaba tranquilo, porque Él sabía, Él confiaba en su poder divino para calmar el viento y la ola. Podía estar perfectamente tranquilo. La pregunta para nosotros es si confiamos, si dependemos nosotros de Dios, como Jesús confiaba tranquilamente. ¿Confiamos nosotros en el poder de nuestro Dios antes de que llegue la tormenta?
o vivimos agobiados con ansiedad antes de que lleguen incluso las cosas. Saber del poder de Dios nos debe producir calma antes de la tormenta. Hermanos, saber del poder de nuestro Dios nos debe llevar a recitar con toda tranquilidad y con toda seguridad, y sabiendo lo que verdaderamente significan aquellas palabras del rey David en el Salmo 23, que os sabéis todos de memoria. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce y me pastoreará. Calma antes de la tormenta. Vivimos confiados en que el Señor está al control de todas las cosas. Así que al igual que Jesús, nosotros podemos tener también calma antes de la tormenta. Pero Jesús también mostró calma durante la tormenta. Dice el final del versículo 23 y el principio del 24, que una violenta tempestad descendió sobre el lago y comenzaron a anegarse y corrían peligro. Y llegándose a él, le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos, que morimos. Ya lo hemos explicado antes, de repente, en mitad de la tranquilidad de la noche, con el Señor descansando y durmiendo en la barca, se desencadena una gran tormenta, una gran tempestad, de tal envergadura que las barcas empiezan a anegarse, empiezan a llenarse de agua. En Mateo, en el texto paralelo también, allí el evangelista dice que las olas cubrían la barca. Mateo 8:24, de pronto se desató una gran tormenta en el mar, de modo que las olas cubrían la barca. Pero Jesús estaba dormido, dice Mateo. Así que es evidente que no era una tormenta normal, era una de esas grandes tormentas que se forman allí, pero era excepcional esa tormenta. Era una tempestad tan grande que incluso las vidas de las personas en aquellas barcas estaban corriendo peligro. Pero a pesar de esa tremenda tormenta, con un viento que levanta olas por encima de las barcas, como hemos leído en Mateo, como también dice Marcos, en el texto paralelo, Jesús seguía tranquilamente durmiendo. Marcos 4:38, él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Jesús permanece tranquilamente dormido en mitad de la tormenta. El Señor está mostrando calma durante la tormenta. Calma durante la tormenta. Pero ¿cómo estaban los discípulos? Pues a la misma vez que el Señor muestra esa calma en mitad de la tormenta a los discípulos, fijaros, muchos de ellos, ¿cuál era su profesión? Pescadores, profesionales pescadores. ¿Dónde habían sido profesionales pescadores durante mucho tiempo? En el lago de Galilea, en el mar de Galilea. Conocedores, acostumbrados a esas traicioneras tormentas. Pues esos discípulos, esos grandes profesionales que manejaban aquello perfectamente, estaban llenos de pánico y de temor, y se dan cuenta de que esta tormenta es mucho más peligrosa de lo que ellos conocen y han visto, y temiendo por sus vidas, despiertan a Jesús. Versículo 24, llegándose a él, le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Los discípulos se dan cuenta de que han perdido el control de la situación. Se dan cuenta de que ellos no pueden hacer nada por salvar sus barcas y tampoco sus vidas. Ellos no pueden. Toda su experiencia de largos años no vale. Y seguro que al ver a Jesús en aquella barca se estaban acordando de todos esos milagros y todos esos hechos poderosos que habían visto, sanando todo tipo de graves enfermedades. Se acordaron de lo que habían visto de primera mano, viendo su autoridad y su poder sobre los demonios, y también su poder sobre la muerte al resucitar a la persona, y lo hacía solo con una palabra. Seguro que ellos también recordaron el poder de Jesús sobre la naturaleza cuando dijo exactamente dónde tenían que pescar,
precisamente en ese mismo mar de Galilea. Acordaros Lucas 5. La pregunta en ese momento de total pánico, imaginaros la escena, porque la escena era de pánico. Lo que ellos se podrían preguntar era si Jesús tenía también poder para controlar aquel terrible viento y aquellas olas del mar. ¿Podrá hacer todo lo que ha hecho otras veces? Así que sin ninguna solución humana, sin nada que ellos pudiesen hacer por sus propias fuerzas, por su experiencia como marineros, como pescadores, aquellos discípulos acuden a aquel que había demostrado poder divino anteriormente. Y en mitad de aquella situación catastrófica, como digo, los discípulos acuden a aquel que muestra calma en mitad de la tormenta. Aquel que es la calma en mitad de la tormenta. Seguro que también muchos recordarían en aquel momento aquellas palabras del Salmo 89, versículos 8 y 9, palabras que podemos hacer también nuestras, que dicen: oh Señor, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú, poderoso Señor? Tu fidelidad también te rodea, tú dominas la bravura del mar, cuando sus olas se levantan, tú las calmas. En aquel momento de total desesperación, los discípulos apelaron al único que tenía poder para salvarnos. El único que tenía poder para salvarnos. Aquel que mantenía la calma en mitad de la tormenta. Cristo tenía esa calma en mitad de la tormenta porque Él es el único que tiene el poder para calmar la tormenta. Fijaros, el único que igualmente tiene poder para proporcionar la paz que produce el perdón de nuestro pecado. Cristo muestra calma durante la tormenta, pero Cristo también es la calma después de la tormenta. Dice el final del 24 y principio del 25 que Él, levantándose, reprendió al viento y a la ola embravecida, y cesaron y sobrevino la calma, y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Así que, despertado por aquellos desesperados discípulos, el Señor se levanta, reprende al viento y reprende a la ola. Y de nuevo, como en tantas veces vemos en aquellos milagros del Señor Jesús, su sola palabra es suficiente. Su sola palabra es poderosa, su sola palabra tiene autoridad para mandar sobre cualquier situación, sobre cualquier circunstancia. Al sonido de su palabra, al toque de su mano, los enfermos vimos que son curados, los ciegos ven, los paralíticos andan, los demonios son expulsados, los muertos resucitan. El evangelista Marcos nos relata la escena de forma más exacta y escribe las palabras directamente que el Señor dijo. Marcos 4:39, levantándose reprendió al viento y dijo al mar: cálmate, sosiégate. La Reina Valera dice: calla, enmudece. Orden directa. ¿Y qué pasó? Que el viento cesó y sobrevino una gran calma. Ante la orden clara, la orden directa de Jesús, ante la voz del mismísimo Creador, el viento y la ola cesaron. ¿Cómo? Al instante. Y es interesante, importante indicar que los evangelistas nos dicen que la tormenta fue amainando poco a poco. Mirad, la tormenta no fue decreciendo en intensidad, sino que a la voz del Señor, cuando el Señor ordenó la tormenta que se calmase, dice Lucas que sobrevino la calma. Gran calma, dice Marcos. Es decir, el viento y la ola desaparecieron al instante. Si no se paró el viento y luego las olas fueron bajando poco a poco, oye, que es lo normal en una tempestad marina, sino que el viento cesó y la mar pasó a una calma, a una templanza
total, como una piscina. Así es la calma después de la tormenta que el Señor proporciona. Pero bien, fijaros, una vez calmada esa tremendísima tormenta, que habían estado a punto de morir, el Señor Jesús utiliza toda esta situación que ha ocurrido para enseñar una gran lección a sus discípulos y evidentemente a nosotros también. Con todo ya en calma, como digo, todos tranquilos, ya estarían respirando, el Señor le hace una pregunta. Venga, sentaros, que os voy a hacer una pregunta. Una pregunta que también es para nosotros. Versículo 25. Bueno, después de todo esto que habéis visto, todo esto que ha ocurrido, ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está tu fe? Con esta sencilla pregunta es como si el Señor le estuviese preguntando, bueno, después de todo lo que me habéis visto hacer, después de todo lo que habéis vivido junto a mí, durante estos tiempos que lleváis andando conmigo, y llega esto y no confiabais en mí, que tenéis que venir corriendo desesperados a despertarme. No confiabais en que yo estaba al control, no confiabais en que yo tengo el control absoluto de todo lo creado. ¿Dónde está vuestra fe? Es como si el Señor le dijese con esta sencilla pregunta que su falta de fe no tiene excusa, como lo que leíamos en Romanos al principio. No está clara en toda la creación. ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que yo hago? El Señor Jesús les preguntó a ellos, a aquellos discípulos, pero nos pregunta a cada uno de nosotros, ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde tienes puesta tu fe? ¿Dónde está puesta vuestra confianza? ¿Está puesto en tu saber? ¿Está puesto en vuestra esperanza, en vuestra experiencia, perdón? ¿En vuestro conocimiento, en vuestra ciencia? ¿En vuestra fuerza física? ¿Quizá en tu dinero? ¿En tus diplomas? ¿En tu preparación? ¿En tu esfuerzo? ¿En tu costumbre? ¿En tus tradiciones? ¿En tus ritos? ¿Dónde está tu fe? La lección que el Señor enseña con esta tormenta, o con cualquier tormenta que llegue a tu vida, que llegue a nuestra vida, es que debes confiar en aquel que produce la calma en mitad de la tormenta, sea la tormenta que sea. Es decir, sea cual sea la circunstancia, la prueba, la tormenta que pueda sobrevenir a nuestras vidas, ten la certeza, vive teniendo la certeza, compórtate, responde teniendo la certeza de que puedes confiar plenamente en aquel que gobierna sobre los cielos y la tierra, en aquel que gobierna sobre los vientos y sobre el mar. ¿Dónde está nuestra fe? Como escribió el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 5, versículos 6 y 7, esta debe ser nuestra respuesta. Humillaos, dice Pedro, pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Y dice el versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El que cuida de nosotros es aquel que con una palabra gobierna los vientos y el mar, gobierna todo. ¿Dónde tienes tu fe? ¿Dónde tienes tus preocupaciones? ¿Dónde echas tu ansiedad? Los discípulos pudieron ver la calma después de la tormenta. Nosotros podemos decir también, como dijo el apóstol Pablo en Romanos 8, 37 y 39, y lo recordamos y lo cantamos tantas veces,
pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido, dice Pablo, y podéis estar convencidos cada uno de vosotros si tenéis al Señor en vuestro corazón, que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Dónde está nuestra fe? Hermanos, gracias a Cristo podemos tener calma antes de la tormenta, calma en medio de la tormenta y calma después de la tormenta, porque tormenta vamos a tener. Pero tenemos una esperanza, tenemos una seguridad en Cristo. Agarrémonos a ella. Ahora bien, la escena no termina aquí, porque si hemos visto, como he dicho, calma antes, en medio y después de la tormenta, vemos que el relato termina, y permitidme el juego de palabras, con una tormenta después de la calma. Tormenta después de la calma. Dice el final del versículo 25. A pesar de todo esto que había pasado, la tormenta ya ha pasado, ellos estaban como atemorizados, asombrados, diciéndose unos a otros: ¿quién pues es este que aún a los vientos y al agua manda y le obedece? Es una pregunta retórica. Así que fijémonos, después de esta sobrenatural demostración del poder divino de Jesús, los discípulos terminan atemorizados, asombrados. La tormenta ya ha pasado, ya no hay peligro. Entonces, ¿por qué están otra vez con temor o asombrados? Mirad, en realidad, quiero que lo sabéis, este temor no es el temor, el terror o el pánico que sí tenían al ver peligrar su vida en mitad de la tormenta. Los discípulos se habían dado cuenta de quién era aquel que tenían delante. ¿Quién es este que le habla al viento y al agua le obedece? Se habían dado cuenta quién era aquel que tenían delante. Se habían dado cuenta de quién era aquel que de forma sobrenatural mandaba sobre el viento y el agua. Por eso se preguntaban, como digo, de forma retórica: ¿quién pues es este que hace estas maravillas? Estaban delante de la presencia del verdadero Hijo de Dios. Delante del verdadero Hijo de Dios. Es decir, estaban en la presencia de Dios. Y estar delante de Dios, estar en la presencia de Dios, produce en la persona temor, claro que sí. Pero un temor que no es ni miedo ni terror, sino un temor que es reverente. Reverencia ante el Creador de todas las cosas. Un temor reverente que se produce en la persona al ver la grandeza y la gloria de Dios, pero que a la vez nos hace ver la pequeñez y la insuficiencia del hombre. Eso es temor reverente. Es ese temor reverente que Pedro expresó al Señor el día que llenaron aquellas barcas, ¿os acordáis? En Lucas 5, con aquella pesca milagrosa, también allí en el mar de Galilea. ¿Qué le pasó a Pedro ante tal exhibición de la gloria de Dios? Lucas 5, 7 y 8. Y si vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían, eso ya lo sabemos. Y al ver esto, Simón Pedro, ¿qué hizo? Ante la gloria de Dios, ¿qué hizo? ¿Qué dice el texto? Subió su autoestima, dijo: qué grande soy, qué buen pescador que soy. Cayó a los pies. Y todos sabemos lo que es caer a los pies. Se humilló delante de su Padre, de su Creador.
mí me cuesta humillarme. Y siguió diciendo Pedro, ante la gloriosa majestad del Señor: apártate de mí, Señor, pues soy el mejor de los pescadores. ¿Dijo eso? No. Soy hombre pecador. Y esa es la tormenta después de la calma. Cuando estás delante de la presencia del Señor, ves su grandeza, ves su gloria y ves lo insignificante que eres delante de Él. Apártate de mí, que soy pecador. Cristo es el Hijo de Dios. Cristo es el que controla, el que gobierna todo el universo. Vengamos a Cristo con temor reverente. Cristo, como vemos, es Dios todopoderoso, al que vamos con temor reverente, sí. Pero Cristo también es aquel que en mitad de la tormenta que hizo, cuidó de forma, con toda misericordia, cuidó de los suyos. Ese es Cristo. Así que esta tormenta del mar de Galilea, como cualquier tormenta en la vida de un hijo de Dios, sirvió para aumentar la fe y la confianza de los discípulos en el poder de Cristo, para cuidarlo en cualquier situación. Por desesperada, por incontrolable que sea quizá tu tormenta o tu problema, vemos que Cristo tiene poder para controlarla, para decirle: cálmate, sosígate, quítate del medio, tormenta. El hombre se empeña en solucionar los grandes problemas de este mundo por sus propias fuerzas, por sus propias políticas. Se inventan acciones, itinerarios, agendas 2030, para arreglar la tierra, para arreglar los problemas del hombre. Pero como hemos visto, no es el hombre, sino que es Cristo el que tiene el poder absoluto sobre todo lo creado. La pregunta es fácil, y os la respondéis cada uno en vuestro interior. ¿Dónde tienes tu fe? ¿Dónde está tu confianza? Espero que sea en aquel que gobierna los vientos y gobierna el agua. A Él sea toda la gloria. Señor, en esta mañana, Señor, a través de tu palabra vemos de nuevo tu gloria, tu majestad, tu poder absoluto sobre todas las cosas. Señor, y ante esa gloria tan grande, ante ese poder absoluto, solo podemos venir a ti, Señor, con reverencia, postrarnos ante tus pies y decirte que tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Señor, igual que gobierna los vientos, el mar, la ola, Señor, te rogamos que tú también gobiernes nuestras vidas, Señor, y que controles todo lo que pasa en nuestra vida. Esa es nuestra seguridad, esa es nuestra salvación también, y es nuestra calma en cualquier situación, Señor. Queremos darte a ti toda la gloria, y queremos, Señor, que estas humildes palabras sirvan también para salvación de personas, si es tu voluntad, Señor. Recibe toda la gloria en el nombre de Jesús.